Hola a todos, ¿cómo están? Besat Hashem, vamos a empezar Besimantó Masejet Nazir. Vamos a empezar acá explicando un poquito el tema de Nazir. El Nazir, como dice la Torah, Ki Yafli Lindor Neder. Si una persona cuando tenga, como dice el Pasuk, como tenemos acá el Pasuk, Ki Yafli Lindor Neder Nazir la Hashem. Cuando la persona haga un Neder de Nezirut. Entonces, nosotros tenemos que de estudiar Masejet Nedarim. Entonces, Masejet Nedarim habla de Nedarim. O sea, la persona puede prometer lo que quiere. Pero la persona que hace una promesa de Nazir no es una promesa de lo que él quiere. Tiene que tener tres condiciones: no impurificarse a los muertos, no cortarse el pelo y prohibirse de todo lo que es vino, uva y derivados. ¿Está bien? Y no se puede hacer el Nezirut por la mitad. No puede decir, bueno, dejo el pelo largo, pero tomo vino, como uva. No. Eso es todo. El Nazir tiene que ser completo. Todo lo que es el tema del Nezirut. ¿Está bien? Y el Nezirut tiene un mínimo de periodo, vamos a ver en la Gemara más adelante, de 30 días. ¿Sí? Existen varios tipos de Nezirut, ¿sí? Que uno es el Nazir por un tiempo, mínimo 30 días. Existe el Nazir Shimshon, que es un Nazir que la persona no lo hace él, sino que lo hizo sus padres, como pasó con Shimshon, que dijeron que se va a tener un hijo, que se va a hacer Nazir para Hashem, y ese es el momento que nace, ya es, o antes incluso, que sí que la madre tampoco se puede impurificar, ir a un cementerio estando embarazada, no podía impurificarse. Pero ahora vamos a empezar, como siempre decimos, del principio, vamos a extender todo el Masejet ahora, vamos a empezar en Daf Bet. Dice a Mishnah que es muy parecido todo el principio a Masejet Nedarim. Kol kinui Nezirut que Nezirut. Todo apodo de Nezirut, toda palabra que vos te das de aludido que es de Nezirut, es como Nezirut. ¿Cómo? A Omer, Eje, el que dice voy a hacer, haré de Nazir. Vamos a ver en la Gemara cómo es el caso que estamos hablando. O Eje Nae Nazir. O que diga voy a ser lindo. Voy a hacer no que yo voy a ser lindo, sino que yo voy a embellecer con esto. Esto es Nazir. ¿Está bien? Ahora la Gemara va a explicar en qué casos se refiere que estamos hablando. Nazik, ahora que dice Nazik, Naziach, Paziach, haré de Nazir. El que dice Nazik, Naziach o Paziach también es Nazir. ¿Qué quiere decir esto? Como estamos en Nedarim, es mejor que está acá Rashi Tosafot, o los Mefarshim con Tosafot, que los Mefarshim explican que Nazik, Naziach, Paziach es el lashon de Nezirut en idiomas de Goim. O sea, si una persona diría hoy en día yo soy nazareno, sería Nazir. Pero Tosafot explica que no, que esto es como si fuese un shinui parecido, un juego de palabras con el lashon HaKodesh. Sí, porque el Nazik, Naziach es parecido a Nazir. Paziach también se cambia el principio, se cambia el final, pero las dos palabras están conectadas al lashon HaKodesh, como por ejemplo cuando decimos en Ibrit, ¿sí? Una cosa como decimos siempre, hay Ibrit y hay lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh es el de la Torah y el Ibrit es el que se usa hoy en día para nosotros hablar en Israel o en el mundo de Ibrit. Por ejemplo, información, ¿cómo se dice en Ibrit? Informatia, que es una copia de la palabra de inglés information. Entonces es un juego parecido. Entonces así también Nazir, ¿sí? Es Nazik, es como si fuese que dirías Nazir. ¿Está bien? O sea, no tiene un mekor en la palabra en sí de Nazir, pero es un juego parecido. Así como la palabra informatia no tiene un mekor, una fuente en la Lashon HaKodesh, pero te querés referir a la palabra en inglés o en castellano de información, entonces te das a entender que vos querés información. Acá también cuando vos decís Naziach o Nazik, te está dando a entender que querés el Nezirut. Muy bien. Areni Kazé. Sí, yo soy como esto. Areni me salsel, areni me jalkel. ¿Sí? Yo me voy a peinar, me voy a arreglar, ¿sí? O yo voy a cuidarme el pelo. Haré al aire yalea espera, yo me voy a dejar el pelo largo. Haré de Nazir. También son cosas de Nazir. Haré al aire tziporim, yo voy a traer 2 tziporim, que generalmente es el corbán que tiene que traer el Nazir. Más lo que Rabbi Meir Omer Nazir, Benjamín Omim Eno Nazir. ¿Sí? Según Rabbi Meir, también hace alusión al Nazir, y según Jajamim, esto no hace alusión al lashon de Nezirut, y por eso no queda como Nazir. Muy bien. Esto es lo que vimos en la Mishnah.
Ahora viene la manera de pregunta, Mijde, veamos. Tana Besed Nashim Kae. Nosotros, Baruch Hashem, estamos en Seder Nashim. Estamos Yevamot, estamos Ketubot. Entonces, Maitama Tan en Nazir. ¿Sí? Entonces, ¿para qué estudiamos ahora Nazir? Nazir tiene que ver con Kochim, tiene que ver con Korbanot. ¿Sí? Con Kedushá. ¿Por qué lo traes acá? Dice no, Tana Akra cae. El Tana le cae sobre este pasuk. Dice pasuk, veía, este pasuk está dando cuando una persona se va a divorciar de su mujer. Dice, veía y no timsajem be enab, ki matzaba erbat davar. Cuando la persona no cae bien a su esposa, no cae bien a sus ojos porque encontró algo de herba. Veajica amar. Migaramla le avera. ¿Qué provocó que la mujer llegue a ser averá debajo del reshut de su marido? Y ahí, el vino. Sí, porque vino trae de Kalut Rosh. Entonces, por eso estudiamos Nazir. ¿Está bien? Porque tiene que ver con el ceder del Nashim. Betane, Bekamar, y así también dijimos, Kola Roe Sotabe Kilikula y Azir Atzmo Minayain. Así también dijimos, toda persona que ve la sotá, toda la perashá de sotá, como está pasando, es un simán que tiene que alejarse del vino para no llegar a eso. Entonces, es el que vemos de qué? De que el tema del yain es algo que tiene que ver con el din de Nashim. Por eso Nazir lo estudió en este masejet, o por sotá o por gitín, por cualquiera de los dos motivos. Muy bien. Esto con respecto a Nazir. Ahora vamos a ver el Lashon de la Mishnah. Patach be kinuim o mefaresh yadot. Dijimos en la Mishnah kol kinuye. Kinuy es un apodo. Y seguiste con yadot. ¿Qué quiere decir? Yad es como si fuese, como dijimos en el Arim, la manija. Que vos agarrando eso arrastrás lo otro. Entonces decís, voy a hacer como esto. Eso no es un kinuy, es un yad. Entonces, ¿por qué si empezás con kinuim, que el kinuy es nazik, naziach, pasiach, es un apodo, es una alusión a Nazir? Porque ahora seguís explicando el din de yadot. Tenés que explicar primero los kinuim. Muy bien. Patás be kinuim faresh yadot. Dice Amar Raba beiteima kdi. ¿Sí? Dice Raba que dice que la kdi, que era el nombre de un jajam de Eretz Israel, de Babel, perdón. Dice Hasure Mirse de Baji Katare. Así que estudiar la baraita a la Mishnah. Le falta una parte de la Mishnah. Kol kinuim nezirut be nezirut, be yadot nezirut que nezirut. Sí, hay apodos y hay yadot. Ahora, Kol Belu en yadot. Y así son los yadot. A Omer Eje Ares de Nazir. Sí, ahí por eso engancha con el caso de yadot. Entonces, dijo que hay kinuim y que hay yadot. Y por eso empezó explicando el tema de yadot. Pregunta de Mará, Belifrosh Kinui Berleisha. Dice, si estudiaste Kinuim y después estudiaste Yadot, lo lógico sería que lo primero que trajiste es lo primero que tenés que explicar. Entonces, ¿por qué no explicaste Kinuim primero? Dice, no. Tana me hau de Zalik, hau me faresh Berleisha. Dice, no. Sí, como decimos, los últimos serán los primeros. El último caso que trajo es el primer caso que va a explicar la Gemara. Y esto no es nada. Entonces, por eso trajo Kinuim, trajo Yadot, y ahora cuando explica Yadot, cuando tiene que explica lo último que trajo, que es el tema de Yadot. Y esto no es nada más acá. La Gemara un montón de Yadot, como estudiamos al principio de Masejet Nedarim. ¿Cómo? Veajikata, dice así. Berleisha, que detenan. Bame Malikim. Sí, ¿con qué se puede encender Berleisha y con qué no? Pues me faresh el madikim berleisha. ¿Con qué empieza a explicar primero? El madikim. Bame tomnim o me tomnim. ¿Con qué se hace atmaná y con qué no? Me faresh en tomnim berleisha. Y explica con qué no se hace atmaná. Vemos que con lo último que trajo el concepto es lo primero que empieza a explicar. Bame isha yotzeu ma isha en ayotza. ¿Con qué puede salir la mujer que es un adorno y con qué se considera que no es un adorno? Me faresh lotetze isha berleisha. Y después empieza a explicar el tema que no puede salir. Entonces vemos que es el derech del Tana, ¿sí? De que primero explicar dos cosas y traer dos cosas, perdón, y cuando tiene que explica lo último que expuso en la Mishnah. Pregunta de Mará, ¿cómo puede ser que me digas que esto es un klal, es una regla? Batnan, ba mebe mayotza o ma enayotzat, me faresh yotze gamal berleisha. Con respecto a Yetzia de la Bema, dijimos con qué puede salir y con qué no. Y me dijiste que puede, y empieza a explicar que sale el animal con tal cosa. Entonces vemos de que con lo último que trajo, ¿sí? No es lo primero que explica. O así también, Yeshno Halimu Manjilim,
nojalim velo manjilim, manjilim velo nojalim, no nojalim velo manjilim, o mefaresh, el nojalim o manjilim, berreisha. Y así también estamos en Babatra, que hay gente que hereda y da a heredar, gente que hereda y no da a heredar, gente que da a heredar pero no hereda, etcétera, etcétera. Y me explicaste el primer caso, el nojalim. O sea, el primer caso que me expusiste arriba es el primer caso que me vas a explicar. Entonces no es una regla lo que vos decís. Dice, el aleolam taneaji betaniaji. No, bemeta quiere decir que no es un clal esto. A veces se estudia de una forma, a veces se estudia de otra. El ahatam, entonces, ¿por qué acá explicás primero los yadot y en otra millón te explicás primero lo primero que explicaste, que trajiste arriba? Dice no. El ahatam dice sura de nafshe humefaresh y sura de nafshe berreisha. Cuando es isurim de él, entonces tiene que explicar los primero lo isur de él. O sea, vamos atrás de lo importante de la persona. Entonces, por eso, ¿con qué se hace a la candelot? ¿Con qué no? Si yo hago mal a la candelot o hago mal a esta maná, paso yo un isur. Por eso me explica primero que es hacer que jamur, con qué no puedo hacer atmaná. Gabe behemá de isura aide behemá udeate me fare yetera berreisha. Con respecto a la behemá, que el isur lo pasa el animal, o sea, no lo pasa, lo hace por intermedio del animal, que igualmente Hilul Shabbat, pero no es tan jamur. Si yo, por ejemplo, hago adlaká, ¿sí? O hago atmaná con algo que está azul y yo a prender el fuego, esa persona está hayam mitad. Pero si yo pongo a trabajar a mi behemá en Shabbat, imagíname que hago Hilul Shabbat, pero no por eso voy a estar hayam mitad, es menos jamur, no así, para que sea así, no es más cal, es menos jamur. Entonces, hacer que es menos jamur, entonces por eso me explicó el eter en el primero. Por eso me dijo allá, bame, bema yotzet, o bame, ena yotzet, y empezó a explicar con qué sí puede salir. Muy bien. Dice Amará, así también. Gabe yesh no halim name, me faresh ikar najalá berreisha. Así también, con respecto al tema de najalá, explicó primero el tema de la yerushá, porque es el ikar de la yerushá, es que el papá da a heredar al hijo. Entonces, por eso me explicó primero el tema yesh no halim u manjilim. Dice Amará, el aja lifrosh kinui berreisha. Entonces, así, si es lo importante, ¿sí? Entonces, ¿por qué no me explicaste el tema de los kinuim al principio? Haré los kinuim, las dos cosas son importantes, entonces por eso me tengo que explicar al principio los kinuim. El ainutam y adot, entonces ¿sabes cuál es el motivo que primero me explicaste y adot, y demás? Hoy beateal de midrashá, por cuanto que esto lo aprendes de una derashá, ¿sí? Como dice Pasuk, nazir leazir. Entonces tomamos Maseje Nedarim, que esa es de la derashá de hacer yadot nezirut que nezirut. Entonces, por cuanto que lo haces de derashá javivimle, ¿sí? Hoy beateal de midrashá javivimle, ¿sí? Por cuanto que lo aprende de derashá, es un hidush, es un limud que haces del pasuk, es más querido para el Tana enseñarte eso que enseñarte algo que está mefurash en el pasuk. Por eso te lo explica de un principio. Pregúntale de Mará si es tan querido para él. Beliftos behom berreisha. Bueno, si así, que me explique primero yadot. Kol yadot nezirut. Que nezirut que me diga. Y después que explique los kinuim. Dice no. Tana, nuestro Tana, ki matjil beikar korban. Dice no. El Tana, cuando empieza a explicar los conceptos, empieza a explicar primero lo que es el ikar del Korban, o sea, el ikar de la Torá. La Torá te hace hayab de traer un Korban Nazir cuando vos decís un kinui. Después Yadot lo aprendés por derashá, pero lo que vos ves en el Pasuk es el tema de kinui. Por eso trajo primero kinui. Ahora, Ulinyan Pirushe, con respecto a Pirushim, al ser que los Yadot los sacaste de derashá, me fares Yadot berreisha. Por eso lo explicás los Yadot en el principio por el tema de derashá. Muy bien. Ahora vamos a ver la otra parte. Homer eje arece, la persona que dice como yo voy a hacer, también es nacida. Pregunta de Mará, Dilma eje betanit kamar. Ula lo que dijo que voy a hacer tanit. ¿Quién dijo que voy a hacer nacir? Voy a hacer tanit. Voy a hacer tanit, voy a hacer tefilá. Dice no, Amar Shmuel, Kegon, Shayat, Nazir, Ober, Lefanav. Dice no, explica Shmuel que estamos hablando, que había un nazir que estaba pasando enfrente de él y decía, voy a hacer. Entonces, voy a hacer, ¿qué quiere decir? Va a ser como nazir.
Pregunta de Mará, Leima casaba Shmuel y Adam llenamos Jijot, lo Abeyadaim. Dice Ulay Shmuel, al ser que me tuvo que decir la Uquimta, me tuvo que poner un caso específico, que es que la persona vio un nazir pasando delante de él y dijo voy a hacer. Entonces, y ahí Dauka es nazirut, pero yo estoy en mi casa y digo voy a hacer, no es nezirut. Entonces entiendo que Yadaim Shenam Jijot, vamos a decir, unas palabras que no me demuestran literalmente que es nazir, lo hago Yadaim. Si yo estoy ahora sentado frente a ustedes y digo voy a hacer tanit, voy a hacer tefilá, porque no es mojijot, no me va a servir. Dice Amará, dice hambre, dijeron en la yeshiva, bemetzi. Entonces, bisman shenazir overlefana leikalis fuke mitajerine. Dice, si hay un nazir pasando enfrente de él y dice, voy a hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer nazir? ¿Sí? Abalbadai en nazir overlefana, pero en el caso que el nazir no está pasando delante de él, ambrina dilma hebetanit kamar. Ulay decimos de que sí, Ulay, yo estoy acá para, digo, voy a hacer tanit. Entonces Bebet Shmuel sostiene que Yadaim llenamos Jijot, no se consideran que son Yadaim, y por eso necesito que Dauka esté en Nazir pasando delante de él. Pregúntale de Mará, Bedilma le potró min korbanotav. Si Ulay, pregúntale a Kamar, si Ulay la persona que dijo voy a hacer como voy a hacer, quiere decir que voy a ser el que traiga los korbanot de él. Está bien que el Nazir está pasando, pero voy a ser el que traiga los korbanot de él. Está bien, pero no recibe sobre ser nazir. Dice Amará de Kamar Belibo. No, que realmente después dice que yo pensé, cuando dice Eye, pensé en ser nazir. Pregúntale a Amará y a Jimaile Memra. Dice así, ¿cuál es el hidush? Si pensaste en ser nazir. Si no, Belibo Shabim. Al ser que yo hubiese pensado que yo necesito que la boca y el corazón, lo que él sienta sea lo mismo. Entonces él dijo algo que no se entiende, y aunque sea que el corazón de él, la atención de él dice de que sea nazir, Ulay no va a servir porque en las palabras de él no se entiende que es nezirut. Kamash Malan, de que no, que si dijo voy a hacer y pensó ser nazir, sirve y le cae el nezirut. Muy bien. Ena nazir. Si la persona dice voy a embellecer, voy a ser nazir. Pregúntale de Mará, Bedilma en Elefanabe Mitzot. Ulay que dijo voy a embellecer, a partir de ahora voy a poner mejor talit, voy a comprar un mejor tefilim. No le sacamos que eso es nezirut. Sí, como dice que de Tania, como estudiamos, Ze Elive Ambeu, este es mi Dios, lo voy a embellecer. En Elefanabe Mitzot, embellecete con él delante de Abraham con mitzot. Se le fanau suká naá, lulav naé, tzitzit naé. Sí, la suká, lulav, el tzitzit tiene que ser lo mejor. Esto le fanau sefer Torah naé, el sefer Torah que vas a comprar para cumplir la mitzvah tiene que ser lo mejor. Bekrejeno bishiraim naim, y lo voy a envolver con un tic lindo. Entonces, Ulay se refiere a eso. No, Amar Shmuel, Shetafus besearo, Beamar enae. ¿Sí? No, cuando estaba agarrado del pelo, yo Baruch Hashem no tengo tanto ahora, no como otros. Entonces dice voy a embellecerme con esto. ¿Y cuál es la mitzvah que se embellece con el pelo? Nezirut. ¿Está bien? Entonces por eso él dice, por eso dice a Mishnah, cuando dice así, dice me voy a embellecer, ahí recae el tema de Nezirut. Pregunta de Mará, dice de Mará, Nezirá, Minta la verá, vean Brena, se para un poquito. Haré el Nezirut es algo de Averá, no es algo lindo, como se más adelante. Sí, no es como estamos en la Mishnah también en Nedarim, no es lo mejor, porque Nedarim, ¿se acuerdan que dijimos al principio de Shiur? Nezirut es un neder, y la persona que hace un neder es como que hace una boda zará, y el que lo cumple es como hace un corbán. Entonces no es algo lindo, es una Averá, y vos lo llamás Naé, vos lo llamás lindo, y dice Mará, sí. De afilo de la vera Zakfar, ¿cómo se llama Santa? Afilo para la vera Zakfar, que según la vera Zakfar, sí, que él no comía ningún corbán de Nazir, sí, o la Bishimonera, pero más adelante dice la vera Zakfar de Amar Nazir Jote, sí, que la vera Zakfar dice que el Nazir es un Jote. Anemile Gabé Nazir Tamé, esto se ve cuando el Nazir se hizo Tamé en el medio de los días de Nezirut, de aire de Bae Mistar, que al ser que los tiene que tirar, anular esos días, Dama la Hamana, Bayamim Arlishonim y Plu, quítame Nizro. Si los primeros días van a caerse porque se hizo tamé. Hatamu,
Dilma telemeaba Nezirutá. Ulay ahí, él Bemet es una vera. ¿Por qué? Porque él quiso, ¿sí?, bajar los días de Nezirut, porque realmente se arrepintió. ¿Está bien? Entonces rompió su promesa. Aban Nazir Tahor, Lab Joté Karele. Pero un Nazir Tahor seguro que no lo llama Joté y lo llama Naé. Entonces a ese Nazir seguro que se puede decir que está haciendo algo bello, que está haciendo un Nezirut para Boreolam. Muy bien, Besat Hashem dejamos acá y más tarde a la noche vamos a grabar el shur de mañana Daf Gimal. Nos vemos, verajá para todos.